¿Cómo está Adriana? Antonio le saluda. Bienvenida a Piedra, Papel y Tinta. ¿Cómo está, Antonio? Muy agradecida por el espacio en La Razón. Gracias por la entrevista y un abrazo cordial a su equipo técnico que hace posible este espacio y también a quienes acompañan en su audiencia. Claro que sí, gracias Adriana, bienvenida otra vez. Ha escuchado seguramente ya Adriana todo lo que ha comenzado a sonar ayer a raíz de unas declaraciones de algunos asambleístas del MAS. La oposición ha comenzado a hablar, a poner en agenda una nueva palabrita que dice autogolpe. Usted que ha vivido esos momentos el 2019, ¿cuál es la primera impresión que tiene sobre esto, Adriana? Creo que hay quienes pretenden reescribir la historia de nuestro país, algunos en razón de sus intereses políticos estructurales, en las contradicciones generales que hay en el país, las posiciones políticas, y hay otros que pretenden rediscutir la historia del país, ni siquiera rediscutirla, reescribir los hechos del país conforme a sus intereses políticos internos. Y estos segundos pareciera que se olvidan de lo que vivió nuestro país en 2019, se olvidan que hubo un golpe de Estado, tienen el afán de cavar a dos palas nuestra interna política para favorecerse a sí mismos, para encontrar un espacio en los medios de comunicación, para facturar lealtades políticas. Y en este intento rompen una línea muy delgada que es entrar en la justificación del golpe de Estado y convertir sus palabras en un instrumento mediático y judicial de Yanine Áñez y de Carlos Mesa. Y eso creo que es un error. Te puede plantear cualquier discusión respecto a los acontecimientos del 2019, pero nada va a quitar que en los hechos del país, y esto lo decía una compañera en un espacio interno que tenemos de discusión y lo decía con mucha claridad, nada va a quitar que el 2019, primero Camacho le depositó el día que asumió Yanine Áñez al comandante en jefe de las fuerzas, de la Fuerza Aérea, le depositó dinero en sus cuentas privadas y bloquea la Asamblea Legislativa y viabiliza que Yanine Áñez asuma. Nada va a quitar que Yanine Áñez asumió en una asamblea sin quórum legislativo, sin presencia de los parlamentarios, en la absoluta ilegalidad, y nada va a quitar los hechos que después sucedieron, que es para que reafirmarse en el poder la señora Yanine Áñez perpetró las masacres de Sencata y de Sacaba frente a ciudadanos que protestaban por la ilegalidad de sus actos. Todo puede ser discutido en los espacios internos políticos, pero lo que no se puede permitir es que se falte a la verdad. Y se falta a la verdad mediante actores que ni siquiera estaban presencialmente en esos momentos. Adriana, ¿usted sabía de esta reunión del expresidente ahora, pero todavía el presidente en ese entonces, con dirigentes de algunos grupos sociales en los que supuestamente habría pedido que pidan, valga la redundancia, su renuncia? ¿Sabía usted de esta parte de la historia, Adriana? Es falso, es absolutamente falso. Yo no estuve en las mañanas en la primera conferencia de Evo Morales con los dirigentes sociales del Pacto Unidad. Entiendo que nuestro jefe de bancada, el señor Andrés, su apellido, nuestro jefe de bancada nacional, pertenece al mismo espacio de militancia y de territorio del actual presidente del ABC, del señor Henry Nina, que fungía como ejecutivo de los interculturales hasta ese momento. Pero él presencialmente no estaba en los hechos. Nuestra actual diputada tampoco. Lo que sí yo presencié fue que cuando el señor Huarachi, como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, realiza esta conferencia ante los medios de comunicación, Evo Morales intentó comunicarse con él, tal cual detalla en su libro, y eso es verdad. Y cuando se intenta comunicar con él, el señor Huarachi ya no contestaba el teléfono. O sea, lanza esa declaración ante los medios de comunicación y después no contesta más. Inmediatamente se intenta contrastar esta solicitud, si es que era una solicitud que emanaba orgánicamente de la Central Obrera Boliviana o fue una petición personal del ejecutivo de la Central Obrera, el señor Huarachi,
y en ese momento nuestro entonces presidente Evo Morales se comunica con dos personas, con Orlando Gutiérrez y con Rolando Borda. Uno, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y el otro, ejecutivo departamental de la COD en Santa Cruz. Y ninguno de ellos pudo confirmar que esto hubiera sido un acuerdo por parte de Juan Carlos Huarachi con su directorio de la Central Obrera Boliviana o con las centrales obreras departamentales. Eso fue lo que sucedió. Y yo estaba en ese momento, fue colectivo el asombro de todos nosotros por las declaraciones del señor Huarachi. Ahora, Adriana, si me permite, aparte seguramente de don Evo Morales y alguna u otra persona que haya estado muy cerca de él, ¿alguien más sabía con anticipación de que Evo Morales estaba preparando su renuncia? No, porque todo estaba siendo discutido. O sea, pero además, insisto, Evo Morales no puede preparar la renuncia fuera de un contexto que existió. O sea, porque aquí pareciera que Evo Morales se despertó el 10 de noviembre con un estado de ánimo distinto y renunció, ¿no? Le quemaron la casa a su hermana, le quemaron la casa al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Uh-huh. Es más, secuestraron y torturaron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Por eso a mí me extraña que el señor Carlos Mesa venga y diga que la línea de sucesión constitucional, que en ese momento éramos parte, Víctor Borda y yo como presidenta de la Cámara de Senadores, que nos diga que Evo Morales forzó nuestra renuncia. Eso es falso. ¿Acaso no torturaron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados para obligarlo a renunciar públicamente? ¿Acaso no intervinieron el domicilio de mi familia en Santa Cruz, y eso consta en los archivos de prensa del Deber, donde se apostaron afuera de mi domicilio y del domicilio del entonces ministro de Gobierno? ¿Acaso no se entraron a la casa de Gabriela Montaño, a la casa de Susana Rivero? ¿Acaso no quemaron los domicilios del gobernador de Potosí, del alcalde de Potosí, del gobernador de Oruro, del gobernador de Chuquisaca? ¿Acaso no sucedió todo eso? Y con eso pretende el señor Carlos Mesa venir a decirle al país, después de que él se apostó afuera de la Asamblea Legislativa a impedir, y eso consta también en los medios de comunicación, que cualquier parlamentario del MAS asuma, y después de ese mismo día se reúnen con miembros de otras fuerzas políticas que no tenían representación parlamentaria para definir que Yanine Áñez iba a ser presidenta? O sea, esos son los hechos que sucedieron. Y esos son los hechos por los cuales el señor Carlos Mesa debe responder ante la justicia. Ahora, esa es la verdad. Ahora, Adriana, una de las personas que ha reaccionado ayer y que ha pedido su libertad es justamente Luis Fernando Camacho. ¿Puede usted recordarnos cuál fue la actuación, el rol que cumplió Luis Fernando Camacho en estos acontecimientos del 2019? Bueno, Luis Fernando, como dicen, el pez cae por su propia boca. Y Luis Fernando Camacho declaró en videos que han circulado en todas las redes sociales, yo no hago referencia a ningún documento o una prueba que no sea pública o un indicio que no sea público, y fue que el propio señor Luis Fernando Camacho dijo que él y su padre pactaron con los militares y con los policías, y que la muestra de ese acuerdo político, la respuesta de ese acuerdo político para cumplir ciertas demandas que tenían los sectores, era la presencia de Fernando López como ministro de Defensa del gobierno de facto de Yanine Áñez, y Jorge Justiniano como ministro nada más y nada menos que de Presidencia. Después está que se potearon Entel, Impuestos Nacionales y BOA. Y a partir de allí nosotros, y todos estos son escándalos públicos, yo no hablo nada que no esté en los propios medios de comunicación. Y el segundo hecho relevante es que ese acuerdo con policías y militares no fue un acuerdo o una transacción simplemente de afinidades políticas. Hubo plata, hubo dinero. El señor Luis Fernando Camacho depositó en las cuentas bancarias personales del comandante de la Fuerza Armada un monto de dinero justo el día que Yanine Áñez asume de forma ilegal ante una asamblea vacía. Nadie le va a borrar a la gente de la memoria que fueron los militares los que le pusieron la banda presidencial a la señora Yanine Áñez. Es más,
Nadie puede decir que, por ejemplo, las declaraciones de Eva Copa van a ser en este momento funcionales al discurso del MAS. Pero la propia señora Eva Copa dijo, había 3 círculos de contención. Un primer círculo de contención con un anillo de seguridad era civil, de gente que había construido barricadas alrededor de la Asamblea Legislativa. Un segundo circuito era de carácter policial y un tercer circuito de carácter militar, con tanques afuera de la Asamblea Legislativa. Porque esto no lo quieren recordar en este momento el señor Carlos Mesa y pretende reescribir la historia. Pero la verdad es que fue un golpe militar, policial, articulado con algunas participaciones de carácter cívico, como es la del señor Luis Fernando Camacho. Adriana, en el supuesto, insisto, de un autogolpe, ¿cuál sería la relación, por ejemplo, con el amotinamiento policial, con los movimientos del ejército, tanto con Camacho como internos, que terminaron en el pedido de renuncia al presidente? En fin, ¿podría haber alguna relación en este caso? Claro, la relación pactada, clientelar y financiada por parte del señor Luis Fernando Camacho a estas instituciones que posteriormente piden la renuncia de Evo Morales. Es más, el día 10, a mediodía más o menos, incluso se acerca un policía al aeropuerto militar en la ciudad del Alto y pretende públicamente en una conferencia de prensa que también está disponible en los medios de comunicación, decir que iban a ejecutar una orden de aprehensión contra Evo Morales. A las 6:30 de la tarde, la policía se apuesta en el aeropuerto Viru a ejecutar una orden de aprehensión ilegal contra Gabriela Montaño y contra mí, sin que tengamos una sola denuncia penal en contra. Esos son los pactos oscuros que Luis Fernando Camacho hizo con la policía, que financió con los militares y que depositó en la cuenta del general Terceros plata para que el general Terceros impida el uso del avión presidencial por parte de Evo Morales, cierre el uso del espacio aéreo cuando un avión desde México, que era una delegación prácticamente del Estado, se prestaba para brindar asilo político a Evo Morales, y cierre además la posibilidad de una sucesión constitucional como correspondía, cercando la Asamblea Legislativa con tanques militares. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué el señor Carlos Mesa hoy pretende decir que si Huarachi pidió o no pidió la renuncia de Evo Morales, se va a borrar de la mente de los bolivianos este tipo de acontecimientos? La violencia con la cual actuaron, el secuestro de familiares de dirigentes y de parlamentarios para forzar la renuncia y vaciar, ellos intentaron vaciar el poder. Podríamos... Y cuando el MAS... Perdón, siga. Sí, vamos a seguir en lo mismo. Podríamos explicar, porque una de las cosas que se dice es que Evo Morales habría obligado a todos sus asambleístas, especialmente a los que estaban en cargos importantes como usted, a que renuncien a esos cargos. Eso lo dijo Carlos Mesa. Y podríamos rememorar un poquito cómo fue esto otra vez, y especialmente en el caso suyo, ¿por qué tomó la decisión de renunciar? Primero que la línea de sucesión constitucional ya había sido atacada. El domicilio de mi padre consta en los medios de comunicación que había sido cercado por vecinos que además cuando Luis Fernando Camacho iba y venía de La Paz a Santa Cruz para entregar la carta, amenazaban todo el tiempo con ingresar a nuestras casas. Pasó conmigo y pasó con muchos dirigentes. El caso más violento y más extremo dentro de la línea de sucesión constitucional fue el caso de Víctor Borda. Carlos Mesa no se acuerda, o no vio las noticias, o tiene una laguna mental conveniente en relación a la violencia con la cual forzaron la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados. O sea, eso es un doble discurso que no le es sano al país. Segundo, hubieron parlamentarios que renunciaron, sí, y hubieron discusiones respecto a si renunciaban o no renunciaban más parlamentarios también. Y esto lo dijo en su propia declaración la señora Eva Copa, que al principio decía que a ella también le habíamos pedido la renuncia, y después su declaración ante el órgano judicial en una audiencia pública fue: conversamos sobre la renuncia, sí, porque estaban quemando las casas de los parlamentarios, porque estaban secuestrando a sus familiares, y hubieron parlamentarios que dijeron: no, yo no voy a renunciar, no tengo el mismo riesgo que otros parlamentarios y vamos a continuar defendiendo desde la Asamblea Legislativa. ¿Hubo esa discusión? Claro que sí, todos la tuvimos. Si yo veo que le queman la casa a Víctor Borda, ¿acaso no voy a sentir miedo también por mi familia? Es normal. Todos los parlamentarios
iniciaron ese proceso de discusión y lo conversamos. Hubieron unos que sostuvieron su renuncia, cito por ejemplo el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinaceli, cito por ejemplo desde Tarija el señor Melciades Peñalosa, desde el Beni la senadora Arjene Simoni. Hubieron un conjunto de parlamentarios que sostuvieron su renuncia y hubieron otros que dijeron no, vamos a intentar rearticular desde la Asamblea Legislativa. Mi renuncia en particular, por supuesto que fue dialogada con Evo Morales y le expliqué el contexto en el que estaba mi familia. Dialogamos en torno a la oposición de las Fuerzas Armadas de viabilizar una sucesión constitucional y el vacío que pretendían tanto el señor Luis Fernando Camacho, que días antes pretendía que todos renuncien, órgano judicial, órgano ejecutivo, órgano legislativo, y el señor Carlos Mesa, que primero pidió la renuncia de Evo y de Álvaro el domingo por la mañana y a las 6 de la tarde pidió mi renuncia también en los medios de comunicación, diciendo además que ningún parlamentario del MAS tendría que haber asumido. Esa es la verdad de los hechos. Y yo no tengo ningún temor en particular de manifestarlo, porque eso fue en base a un contexto político de violencia que fue construido, azuzado e impulsado por una oposición política que planteó la ruptura del orden constitucional y democrático. ¿A qué atribuye ahora, Adriana, que con declaraciones que al parecer ni siquiera son ciertas, la derecha y en este caso Carlos Mesa comiencen a articular esta nueva teoría? ¿Cuál sería su interés? ¿Solo quiere borrar la historia o de repente tiene algunos afanes más para el futuro? En fin, ¿qué piensa Adriana? Yo creo que ellos tienen un cargo de conciencia. Yo nunca voy a olvidar cuando los primeros días alrededor del golpe de Estado, todos querían estar en la foto de la desestabilización. Todos querían estar en la foto del palco de Yanine Áñez asumiendo ilegalmente la presidencia del Estado. Ahí querían estar Luis Fernando Camacho, ahí quería estar Jorge Quiroga, que después fue su vocero, ahí quería estar también Carlos Mesa, cuyo asesor político Ricardo Paz, dicen los archivos y la propia declaración de la Iglesia Católica, que fue quien llamó a Yanine Áñez y le ofreció la presidencia del Estado sin tener ninguna responsabilidad pública en el Parlamento. Pero resulta que después, cuando un año de gestión nefasta de la señora Yanine Áñez, después de este funcionamiento clientelar del Estado y después de la crisis económica y política en la que nos sumergió la irresponsabilidad de estos actores, vuelve a ganar el MAS, triunfa el MAS y entonces ellos pretenden reescribir la historia. Entonces ellos se avergüenzan de lo que hicieron, de lo que dijeron y hoy pretenden lavarse las manos de lo sucedido porque hay un proceso judicial que está investigando los casos, pero también pretenden decirle al país que la historia fue distinta para justificar su participación, pero además limpiar su responsabilidad. Y aquí hay muertos en Sencata, en Sacaba, en el Pedregal, en Yapacaní, y esos muertos y sus familiares merecen justicia. Adriana, otra de las personas también que reaccionó ayer fue justamente la señora Yanine Áñez y acusando al líder del MAS, al expresidente Evo Morales, y pidiendo su detención y su juzgamiento. ¿Qué dice sobre esto, Adriana? La señora Yanine Áñez, en la soledad de las celdas, puede decir muchas cosas. Pero ante el mundo quedó claro que ella asumió en un parlamento vacío y por tanto ilegal, que para que ella asuma, Luis Fernando Camacho le depositó dinero en sus cuentas bancarias al comandante de las Fuerzas Armadas y por tanto fue un militar el que le puso la banda presidencial y por lo otro que debe responder hacia adelante es por las masacres de Sencata y Sacaba. Eso no se lo va a borrar la gente de la memoria, eso es una cuenta pendiente que la señora Yanine Áñez tiene con la justicia y por la cual debe responder. Justo le iba a preguntar eso, Adriana, al margen de todas estas versiones que pueden haber de uno, de otro lado, en fin, considero que usted también piensa de que lo más importante es hacer justicia con las personas que perdieron la vida, con las familias. ¿Cómo piensa que está avanzando todo ese proceso?
Bueno, es un proceso que ha avanzado lentamente. Esperemos que en próximos meses puedan verse resultados más claros. El establecimiento de responsabilidades directas, la firma de los decretos, las personas que participaron en los operativos conjuntos. No olvidemos que se firmó un decreto de impunidad para que las policías y las Fuerzas Armadas realicen operativos conjuntos. Y ese decreto de impunidad merece también una sanción por la vía penal. No fueron los masistas los que determinaron que se cometieron masacres en el Alto y en Sacaba. Fueron los organismos internacionales, fue el grupo interdisciplinario de expertos internacionales que realizó un estudio que comprobó que mientras acusaban falsamente a los vecinos del Alto de terroristas, Yanine Áñez diciéndoles salvajes, acusándolos de que querían volar la planta de Sencata, todo eso se demostró que era falso, que nunca existió el riesgo de explosión. Y toda esa estigmatización a la que fueron sometidos los vecinos del Alto merece también una reivindicación y merece también justicia. Hubieron muchos medios de comunicación que se prestaron a eso. Hubieron medios de comunicación, como Página 7, que salió a decir que la posible explosión de la planta de Sencata, que salvajemente estaban perpetrando terroristas en el Alto, era similar o podía tener características similares a la explosión de Hiroshima y Nagasaki. O sea, con la Segunda Guerra Mundial, ese nivel de despropósito, de mentiras, de falsedades, de estigmatización, fueron sometidos los vecinos y las vecinas del Alto. Y eso merece también una justa reivindicación, merece también que se llegue a la verdad y merecen también. Ahora, Adriana, es cierto, tenemos en este momento en la cárcel a Luis Fernando Camacho, también a Yanine Áñez, pero hay gente, sobre todo desde el Alto, como dice usted, que piden que otras personas también sigan este mismo camino. Es, por ejemplo, el caso de don Carlos Mesa. ¿Qué opina usted? ¿También debería estar en este momento en el banquillo de los acusados? Yo creo que el señor Carlos Mesa tiene que responder ante la justicia por sus actos. Y será la justicia la que determine su situación jurídica si lo encuentra responsable. Creo que en la conciencia de Carlos Mesa pesan serios indicios de responsabilidad de la ruptura del orden democrático. Explicará el señor Carlos Mesa en su momento por qué pidió a través de Ricardo Paz que suma Yanine Áñez. Explicará por qué el domingo a las 6 de la tarde se paró afuera de la Asamblea Legislativa y demandó que se rompan los reglamentos de funcionamiento de la Asamblea Legislativa para que nadie del MAS asuma. Explicará el señor Carlos Mesa por qué hoy continúa mintiendo y planteando una teoría falsa de la renuncia de la línea de sucesión constitucional, omitiendo la violencia a la que fue sometida Víctor Borda, su familia, a la que fuimos sometidos muchos parlamentarios. Él responderá en su momento ante la justicia y esperemos que deje de intentar reescribir la historia a su conveniencia y contribuya a un proceso de recuperación de la memoria y la verdad. Ahora, Adriana, estos dos diputados que fueron quienes comenzaron otra vez a remover el avispero, ¿cómo se los debe tratar? ¿Qué debe hacer al interior del MAS? ¿Qué cree usted, Adriana? Primero que ellos, lamentablemente, días en los que se ocurrió esta crisis política, presencialmente me refiero, probablemente estaban en sus regiones o estaban en movilizaciones. Yo no voy a entrar a desmerecer ni atacar a compañeros de nuestro instrumento político, pero creo que lo último que podemos hacer es, en nombre del protagonismo político y de la interna, y de continuar con esta lógica de acabar a dos palas, la interna de nuestro instrumento político, darle este tipo de argumentos a la oposición que intentan poner en duda la verdadera historia. No importa aquí si el señor Huarachi, como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, pidió o no pidió la renuncia de Evo Morales en última instancia. Quienes contribuyeron a la desestabilización política fueron precisamente la policía y las Fuerzas Armadas, que fueron financiadas por entes cívicos que impulsaban la desestructuración del orden constitucional y democrático. Esa es la verdad absoluta de los hechos y debe quedar claramente establecido.
No entiendo por qué mis colegas están pretendiendo con esto en cruzar la vereda y justificar el golpe de Estado. Pero espero que reflexionen, y si esto fue objeto de malas interpretaciones, que aclaren ante los medios de comunicación, porque el golpe de Estado lo hemos sufrido todos y todas. Una última pregunta, si me permite, Adriana. En el 2019, durante todos estos acontecimientos, ¿en algún momento don Carlos Mesa se comunicó con usted? Personalmente no, nos encontramos directamente en la Universidad Católica en el día 11 por la tarde y el día 12 por la mañana. Y en ese momento el señor Carlos Mesa lo que hacía era, en ese espacio de diálogo que estaba buscando propiciar el embajador de la Unión Europea y la Iglesia Católica, nunca, pero de verdad, nunca nos habían mencionado que ellos ya el 10 de noviembre habían tomado la decisión de que Yanine Áñez asuma la presidencia del Estado. ¿No le pidió a usted que sea presidenta? No. El señor Carlos Mesa, por el contrario, preguntaba constantemente cuándo iba a presentar de forma física mi renuncia. Nunca plantearon ellos una línea de sucesión constitucional, porque además eso sería, para él mismo, contradecirse con sus propias declaraciones que realizó el 10 de diciembre por la tarde, cuando pidió que nadie del MAS asuma. Es imposible que el señor Carlos Mesa, por lo menos en una línea de coherencia básica, ¿no?, hubiera pedido públicamente mi renuncia el 10 de noviembre, sí, por la tarde, y el 11 esté pidiéndome que asuma la presidencia del Estado. Eso es falso, eso es mentira. No lo pidió nadie en esa mesa, todos estaban dispuestos a que otra fuerza política allí asuma, y era Yanine Áñez, porque ellos habían pactado eso un día antes de citar a la Asamblea Legislativa, que en ese momento estábamos como presidenta yo y Susana Rivero. Y fue un diálogo deshonesto. Si a nosotros nos hubiera dicho desde un principio, tanto los delegados de la Iglesia Católica como la Unión Europea, que ya habían decidido el 10 de noviembre que Yanine Áñez tenía que ser presidenta, y ellos la habían llamado para ofrecerle la presidencia del Estado, un diálogo en esas condiciones nosotros no lo hubiéramos aceptado. Ellos plantearon un diálogo político en base a falsedades, en base a mentiras, con una tabla desequilibrada y claramente en coherencia con lo que ya habían manifestado el 10 de noviembre, cuando empezábamos a sentarnos en la mesa de diálogo, y eso lo dice el propio documento de la Iglesia Católica. Mientras ellos nos convocaban al diálogo político, ya estaban sacando la medalla presidencial para cumplir lo que habían definido el 10 de noviembre en ausencia del movimiento al socialismo, en absoluta ausencia del movimiento al socialismo, que era posesionar a Yanine Áñez. Por eso es que digo que fue un diálogo que finalmente lo convocaron de forma deshonesta.